Bueno, buenas tardes. Carissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego, muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Muy bien. Esta es una sensación un tanto extraña porque Carissa y yo además tenemos alguna relación casi también institucional porque compartimos un think tank donde yo llevo un consejo académico donde participa ella. Y si participa en ese lugar es en parte porque yo creo que es una de las mejores pensadoras que hay ahora mismo. Yo diría que internacionalmente. Para mí se me hace un tanto extraño el mantener una relación con una pantalla mientras estoy viendo caras que son de verdad y estoy viendo expresiones que sí son reales. Pero bueno, espero que este ensayo sirva, digamos, para inaugurar también una nueva manera de comunicarnos. En esa nueva manera de comunicarnos, en gran medida lo que vamos a hacer hoy es hablar de esas nuevas formas de comunicación y en este sentido, aunque lo hice por la mañana, sí quiero agradecer al Círculo de Bellas Artes el que hayan escogido un tema tan sumamente pertinente y tan contemporáneo y tan relevante para el modo en el que vivimos y me atrevería a seguir completando las formas en las que somos felices y las formas en las que también sufrimos. Carissa, como decía, es una pensadora singular porque creo que hace algo que normalmente no se hace o no se hace siempre, y es que hace ensayos de filosofía que son relevantes, que se ocupan de temas que son de verdad. Yo creo que los filósofos y las filósofas somos muy pesados defendiendo la filosofía y explicando que es muy relevante y muy importante y que nos tienen que hacer mucho caso. Yo creo que esa es la peor manera gremialista de defender la filosofía. Y la mejor manera de hacerlo es hacerlo como lo hace Carissa, que es escribiendo libros que se sostienen solos porque se ocupan de cuestiones que son reales. Así que hoy vamos a hablar en parte sobre su libro Privacy is Power, que está traducido por la editorial Debate en castellano, pero también creo que abriremos algunos otros melones y nos referiremos a algunas otras cuestiones que yo creo que pueden ser relevantes. De modo que quisiera comenzar por ese libro, pero como digo, ya anuncio que quizá la conversación vaya en otras direcciones. Muy brevemente, Carissa es profesora, como sabéis, en Oxford. Ella estudió su grado de filosofía en Salamanca, después hizo un máster en CUNY y ahora es profesora en Oxford. Y escribió un libro que, como digo, es singular desde el principio. Lo que a mí me gustaría hacer, abusando de mi condición aristotélica, que ya saben que Aristóteles apelaba siempre a la cognitio rerum per causas, es decir, el conocimiento de las cosas por las causas, es, Carissa, ¿tú por qué escribiste este libro? Que no es lo más previsible, no es lo más académico, no es lo más intuible que normalmente hacemos los académicos. ¿Qué te llevó? ¿Cuáles son las causas que te llevaron a escribir este libro que ahora trataremos de desmenuzar? Bueno, muchísimas gracias por invitarme al Círculo de Bellas Artes y gracias Diego por las muy amables palabras y me encantaría, aunque creo que también es importante explorar nuevas maneras de comunicación, como dices, aún así me encantaría estar sentada ahí junto a ti, a ver si a la próxima vez tenemos más suerte. Pues mi viaje hacia el tema de la privacidad empezó por algo muy personal y que además yo creo que mucha gente en España, pero también en el resto de Europa puede relacionarse con este tema, que es que empecé a investigar la historia de mi familia. Mi familia eran refugiados de la guerra civil que acabaron en México y la guerra pues era un tema muy doloroso del que no se hablaba en casa. Entonces cuando murieron mis abuelos fui a los archivos de Salamanca y demás a ver qué podía encontrar y encontré mucha información. Y no solamente mucha información, sino mucha información muy personal que me sorprendió mucho y que evidentemente mis abuelos no nos habían contado. Y eso me hizo preguntarme si yo tenía derecho a saber estas cosas, si tenía derecho a contárselas a mi madre, si tenía derecho tal vez a publicar sobre ellas algún día. Y entonces, siendo filósofa, busqué la literatura en filosofía sobre la privacidad y me decepcioné bastante. Había bastante poco y lo poco que había no era muy relevante para mí. Y justo ese verano, Snowden reveló que estábamos siendo vigilados a una escala masiva. Y eso me inspiró para cambiar el tema de mi tesis, que ya lo había empezado, ya había empezado la tesis, y cambié el tema al tema de la privacidad. Terminé el doctorado y el plan era escribir un libro muy académico sobre derechos, deberes, todas esas cosas que nos encantan a los filósofos y que sigue el plan ahí. Pero me di cuenta que estamos en un momento histórico tan importante, lo que decidamos ahora sobre la privacidad va a definir muchas de las cosas de cómo funciona la sociedad, desde cómo votamos, cómo las empresas ganan dinero, qué tanto poder tienen los gobiernos. Y sentí mucha frustración de que creo que en general el público está muy mal informado sobre estos temas
Y no es coincidencia, hay muchos intereses económicos para que la gente no se entere de qué pasa con sus datos y cuáles son las implicaciones. Me entró como esa sensación de urgencia de que no podía escribir un libro que nada más leyeran los expertos. E intenté escribir un libro, por una parte, escribí el libro que a mí me habría gustado poder leer cuando me interesé por estos temas y no encontré algo que me satisfaciera. Y por otra parte, escribir un libro que fuera interesante para los expertos, por ejemplo, para los abogados, para gente informáticos y demás, que fuera interesante desde el punto de vista filosófico, de que explicara por qué la privacidad no es algo nada más individual, cuál es la relación entre autonomía, libertad, democracia y privacidad, este tipo de reflexiones, pero también que fuera un libro muy accesible para cualquiera, para alguien que no sabe nada de filosofía y alguien que no sabe nada de privacidad, porque todos somos ciudadanos, todos estamos dando nuestros datos y tiene implicaciones para nuestra vida individual y colectiva. Has nombrado algunos conceptos que yo creo que son claves a lo largo del ensayo y que entroncan tu prosa y tu reflexión con una tradición de defensa de la democracia liberal en el sentido más clásico. Yo creo que una de las virtudes del libro es que el libro es perfectamente asequible para cualquier ciudadano que también está sometido, digamos, a ese régimen de vigilancia, de ese capitalismo del dato y ese capitalismo de la vigilancia. Pero al mismo tiempo se intuyen detrás una serie de nudos conceptuales, como si fuera un tapiz, donde hay una parte muy visible, que es la que nos afecta a todos, pero después tiene una tramoya filosófica importante. Y has nombrado ahora mismo dos términos que creo que son singularmente relevantes, como son la autonomía y la libertad, y creo que tu ensayo expresa de una manera muy concreta hasta qué punto elementos que parecía que habíamos conquistado en este progreso, ¿no? Más o menos lineal de la conquista de derechos civiles. Es curioso que lo estamos hablando hoy a las puertas de una guerra en el corazón de Europa y parece que bueno, pues esa reversibilidad de la historia se nos está haciendo cada vez más evidente. Pero tú señalas en tu libro que en gran medida el estar expuestos a ese capitalismo de la vigilancia lo que hace es que se resienta la autonomía y la libertad. Y yo creo que esa es una enseñanza importante, porque con los datos lo que ocurre es que nosotros vamos generando datos que se van coleccionando, que se van registrando, que se van guardando, y nosotros no sufrimos, es decir, no tenemos un enemigo visible, ¿no? De la misma manera que Tocqueville sabe reconocer que en democracia es mucho más difícil reconocer al enemigo o al tirano, porque en principio está atomizado en todas partes. El problema de esta nueva forma de vigilancia es que no hay un tirano, no hay un dictador que esté coleccionando nuestros datos y podamos ver y podamos reconocerlo, sino que sin darnos cuenta, de una manera silente y casi voluntaria, estamos dispuestos a que nos vigilen porque no tenemos nada que temer. Y esa yo creo que es una de las ideas más bonitas y más interesantes, es que todos tenemos algo que temer. Porque hay muchas personas que dicen, y tú lo expresas muy bien en el libro, que, bueno, que hay personas que creen que solo quien tiene algo que ocultar tiene que temer, ¿no?, este capitalismo de la vigilancia. Pero tú expresas que no, que todos tenemos mucho que perder si nos sometemos a esa estructura vigilante del mundo del dato. Una manera de hacerlo tangible es pensar en la privacidad como una llave, como una, no sé, en inglés se llama como una master key, ¿no? Como una llave que abre muchas puertas sobre tu identidad, sobre quién eres, sobre qué te duele, sobre de qué manera eres vulnerable. Y esa llave, si se la damos a gente que nos quiere, en quien confiamos y demás, se puede utilizar para bien, ¿no? Entonces, pues, no sé, tu pareja va a utilizar tu día de cumpleaños para hacerte una fiesta de cumpleaños sorpresa. Pero claro, si le das ese mismo dato a instituciones que no están velando por tu bien, sino tienen sus propios intereses, pues no siempre se va a utilizar para tu propio bien. Y otra manera como para hacerlo un poco tangible es que siempre y cuando tengas un mínimo de instinto de autopreservación, si no quieres ser discriminado, si no quieres sufrir discriminación, si no quieres sufrir extorsión, humillación pública, robo, todo tipo de daños que puedes sufrir al perder la privacidad, es posible que no sepas que te importa la privacidad, pero que te importa. Y quizás una manera muy fácil de comprobar eso es preguntarle a alguien, ¿no te importa la privacidad? Pues perfecto, ¿me pasas la contraseña de tu email, por favor? Que a mí me interesa mucho lo que hay ahí, ¿no? Y te aseguro que nadie te la va a dar. Y creo que la era digital lo que ha hecho es que ha creado mucha distancia entre la pérdida de la privacidad y las consecuencias negativas. Antes era mucho más obvio. ¿Por qué? Porque teníamos como un feedback, como por una parte
hay como una sensación física de que alguien te observe. Y por supuesto somos animales y tenemos una historia evolutiva muy larga y sabemos que cuando alguien nos está mirando puede que seamos la víctima, ¿no? Como si fuera un león. Y te pones un poco nerviosa y por supuesto si estás en un callejón oscuro sola es como muy evidente como si alguien te mira puede ser vulnerable. Y eso lo tenemos hasta cierto punto en otros casos, ¿no? Cuando alguien te mira demasiado, cuando estás en la calle, como que te empiezas a poner nerviosa y tal. Pero además era mucho más evidente ese lazo porque las consecuencias eran mucho más inmediatas. Entonces, si tú ibas a una entrevista de trabajo y te preguntaban, oye, ¿y tienes planes de tener hijos? Como que era muy obvio cómo la respuesta a esa pregunta podía tener consecuencias inmediatas de que no te dieran ese trabajo. Hoy pasa exactamente lo mismo. Tú vas a una entrevista de trabajo, la empresa a la que has solicitado trabajo ha comprado tus datos a un broker de los datos y si sospecha que estás planeando tener hijos es posible que no te den el trabajo, pero tú nunca te vas a enterar. No te vas a enterar ni de cuando perdiste los datos, ni cuando el broker de los datos infirió esta información o la obtuvo de otra manera, cuando se la vendió a la empresa a quien pediste trabajo y qué datos vio esa empresa. De manera que al perder ese como link directo, nos vamos con la finta, con la ilusión de que la privacidad no importa y que la privacidad no tiene efectos en nuestra autonomía y libertad. Mientras que antes era como muy evidente, ¿no? Has puesto el ejemplo de la empresa y yo creo que otra de las virtudes, otra de las cuestiones que yo creo que tu libro expone muy bien es que hay un doble riesgo en esa estructura de vigilancia y que no está claro dónde empieza uno de estos riesgos y dónde comienza el siguiente. El pensamiento político normalmente ha insistido siempre a la hora de distinguir lo público de lo privado, pero también en la titularidad de las entidades. Por una parte estaban los estados, a los que si son estados democráticos, si son estados legítimos, les concedemos determinada soberanía sobre nuestras vidas y se asume, quiero decir, que es legítima esa introducción y que sin embargo las empresas, en tanto que entidades privadas, tienen que estar mucho más controladas que los estados. Pero tu libro plantea una doble vigilancia. Hay una vigilancia que es privada, las corporaciones tienen acceso a datos, pero al mismo tiempo son los estados, y no siempre estados democráticos o no siempre estados respetuosos con los derechos humanos, los que nos pueden estar vigilando. Y luego también pienso el caso de pues todos los ejercicios y todos los casos que han existido de disrupciones en el ámbito electoral. Hay casos híbridos, ¿no? Cómo los partidos políticos pueden servirse de instrumentos que, atomizando la publicidad, pueden dirigir nuestra voluntad. De modo que yo te preguntaría a quién debemos temer más, a los estados, a las empresas, a aquellos que privadamente aspiran a ocupar los lugares desde los cuales se legisla dentro de los estados, y si podrías darnos alguna de esas claves, porque en tu libro se fusionan, creo, dos elementos que normalmente aparecen disjuntos. Muy buena pregunta. Y por una parte es muy lógico hacer esa distinción. Un estado tiene la capacidad de meterte a la cárcel, de arrestarte, de hacer todo tipo de cosas que una empresa no tiene. Y por lo tanto es como más intuitivo quizás temer al Estado, que esa ha sido la actitud más común en Estados Unidos, por ejemplo. En Europa hay mucha más confianza en el proceso democrático y en las instituciones democráticas y hay más el instinto de temer a las empresas porque las empresas no tienen el interés común como su objetivo principal. Entonces, por una parte, tenemos razones para temer a los dos, pero en este momento es realmente muy difícil distinguir entre ambos. Hasta cierto punto no tiene ni siquiera sentido, porque los datos que se recopilan en las empresas acaban en manos del gobierno y porque los datos que se recopilan por el gobierno acaban en manos de las empresas. Y eso es de manera muy obvia y muy dramática en Estados Unidos, pero también pasa en Europa. Por poner un ejemplo que es como muy sugerente, en Estados Unidos hubo un juicio en el que se determinó que el Estado no tiene el derecho de recopilar datos del móvil de una persona cuando el crimen que ha cometido esa persona o que es sospechoso de haber cometido no es demasiado grave, ¿no? Entonces, si una persona roba algo, no es proporcional acceder a su teléfono y a sus datos para ver dónde estaba, por ejemplo. Pero al gobierno de los Estados Unidos se le ocurrió que eso quiere decir que los policías o las agencias de inteligencia no pueden recopilar esos datos. Pero ¿y si los compran de los datos de los brokers de datos? Porque eso es legal. Y los brokers de datos se lo venden a cualquiera que quiera comprarlos. Entonces el gobierno de Estados Unidos ahora simplemente los compra.
Entonces, literalmente está siguiendo la ley, pero evidentemente está yendo en contra del espíritu del resultado de este juicio, ¿no? Y al revés pasa lo mismo. Los gobiernos muchas veces tienen datos que ni siquiera saben usar, que no tienen las capacidades, y se los acaban pasando a las empresas, o bien para que les ayuden a procesar esos datos, como en el caso de Palantir ha pasado durante la pandemia, o incluso en casos los gobiernos venden los datos para ganar dinero. Eso también ha pasado. Yo creo que uno de los retos filosóficos contemporáneos es alumbrar conceptos nuevos para mapear una realidad que es cambiante. Y normalmente cuando intentamos analizar los desafíos contemporáneos nos tropezamos o no lo conseguimos porque estamos intentando leer una realidad nueva a la luz de categorías que pueden ser muy antiguas y pienso que sobre todo pueden pertenecer, digamos, a la modernidad filosófica. Y creo que la libertad, por ejemplo, es uno de esos lugares, es una de esas facultades, uno de esos rasgos, uno de esos conceptos que se ha redibujado dentro de esta economía del dato, porque normalmente, y en sede más clásica, solemos interpretar que la libertad, y la libertad negativa, quienes estén familiarizados más con la jerga filosófica, se describe desde Hobbes como la absentia impedimentorum, la ausencia de impedimentos, ¿no? Uno es libre cuando no tiene elementos que impidan el libre curso de su voluntad y de su acción. Pero creo que esta nueva estructura de vigilancia global o esta economía del dato ha procurado algo que es mucho más invisible, mucho más silente, pero también mucho más peligroso, y es que creemos que somos libres porque estamos haciendo todo el rato lo que queremos, pero es nuestro deseo el que está siendo dirigido. Entonces, donde no estamos siendo exactamente libres es en la factura o en la dirección de nuestro propio deseo. Y no sé si ese puede ser probablemente el mayor de los riesgos, porque nos vamos sometiendo cada vez más, pero somos felices porque somos felices en ese sometimiento. No nos estamos dando cuenta de que no estamos cumpliendo deseos que pueden ser genuinos, que expresan nuestra singularidad, que expresan, digamos, nuestra subjetividad más propia, sino que estamos al servicio de redes muchísimo más amplias y que nos hacen desear de una determinada manera. Eso es súper importante y hay tantos elementos que juegan uno con otro que es realmente difícil separarlos y entenderlos bien. Pero aquí quizás Michel Foucault puede ayudar bastante, que él sugirió que las estructuras de poder también crean ciertos deseos. Y cuando lees, por ejemplo, los estudios, las políticas de una empresa como Facebook, con este tipo de visión es muy interesante, porque hacen, por ejemplo, asumen cosas que son muy cuestionables. Por ejemplo, asumen que evidentemente mientras más tiempo esté la gente en su red social, más dinero ganan. ¿Por qué? Porque más datos personales das que se transforman en anuncios personalizados y porque más tiempo estás expuesto a anuncios que puedes darle clic y demás. Y entonces ellos asumen que si tú estás enganchado a la red es porque lo estás disfrutando, ¿no? Pero claro, resulta que el contenido que engancha más es contenido súper nocivo y tóxico y que lleva a la enemistad entre los ciudadanos, a peleas, entonces es un deseo, pero es un deseo bastante perverso, que la mayoría de la gente, si tú le preguntas en Año Nuevo cuáles son tus deseos para este año, pues te van a decir pasar más tiempo con la familia, hacer un viaje, leer más libros. Nadie te va a decir quiero pasar más tiempo en Facebook, ¿no? Y sin embargo, a corto plazo tenemos esta como adicción que nos hace estar más y más tiempo. Y luego, por otra parte, algo que decías de cómo la libertad puede cambiar según las circunstancias, algo que también creo que brinda claridad es no... Las tecnológicas nos han vendido un poco la moto con esta narrativa de que la tecnología es neutral. Es una narrativa muy antigua y que le ha venido muy bien a la gente que ha hecho tecnologías que pues no son muy positivas. Y en el caso en particular de la vigilancia es muy evidente cómo la vigilancia no es neutral. La tecnología de la vigilancia siempre lleva el control, para eso está diseñada. Y al darle más control a alguien, al darle herramientas de vigilancias, cambias en la relación de poder que tiene esa institución o esa persona con otras personas. De manera que también está cambiando ligeramente día con día nuestras democracias al darles un elemento de control que es más bien propio de los estados autoritarios.
Y, Carissa, esta mañana hablábamos de desinformación, teorías de la conspiración, y cuando encontramos esta estructura que hace posible una vigilancia global y total a tiempo real, incluso la aplicación de inteligencia artificial y de algoritmos para sintetizar información a muchísima velocidad, hay una pregunta que es obvia y que creo que no tiene una solución sencilla, y es: si hay un plan decidido, es decir, si quienes nos vigilan verdaderamente responden a una planificación concreta donde están imaginando una humanidad posible en 5, 10, 15 años, o si es todo mucho más anárquico, es decir, si el uso y abuso de esos datos responden a pulsiones mucho más espontáneas, que también pueden tener un interés mercantil, económico, pero que no responden, digamos, a un diseño nuevo de humanidad, porque son dos extremos. Uno sí que, bueno, pues apuntaría, ¿no?, a una gran conspiración, a un diseño de un abuso y un dominio global, y el otro simplemente sería una consecuencia puramente espontánea, anárquica y no planificada, que puede generar muchísimo daño también, es decir, no es menos peligrosa, pero al menos no nos hace imaginar que efectivamente hay unas élites en Silicon Valley imaginando humanoides dentro de 30 o 40 años, ¿no? No sé si tú estás más a favor de esa teoría de la conspiración o de esa anarquía espontánea. Yo creo que es más anárquica la cuestión, sobre todo porque hay muchos jugadores en este juego que no tienen los mismos intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que lo que está intentando conseguir Rusia a través de desarrollar de verdad de manera alucinante el ciberataque, tienen toda una industria de ciberataque, o sea, al punto de que hay una industria que ofrece herramientas de ciberataque a cualquiera y que tienen como customer service, atención al cliente y todo. Tienes tu dashboard, entonces, donde ves los ordenadores que hackeas y puedes llamar y no, pues quiero hackear a este ordenador en tal sitio del mundo. Y eso está aceptado y un poco perdonado por el Estado ruso. Entonces creo que, por ejemplo, esos intereses que son muy peligrosos y que nos pueden afectar como democracia y como individuos, pues son diferentes de los intereses que tiene Facebook, que quiere hacer la realidad virtual y quiere ser dueña de esa realidad virtual, porque se da cuenta de que su negocio se está un poco desapareciendo, está totalmente en pánico y está apostándolo todo para crear lo siguiente en el mundo del Internet. Y lo que quieren es, no quieren renunciar al modelo de negocio que han construido, y con la realidad virtual lo que buscan es recabar los mayores datos posibles que pueden ser increíblemente sensibles. Para dar un ejemplo, en la realidad virtual van a tener que seguir tu mirada. Y al seguir tu mirada, simplemente con eso, puedes saber sobre una persona su orientación sexual, ¿no? Cuando se dilatan tus pupilas cuando ves a alguien que te gusta, lo que te atrae, lo que no te atrae, cuestiones de qué tanta atención tienes o qué tantas habilidades cognitivas, si tienes un problema de, por ejemplo, Parkinson incipiente o algo así, es muy, muy sensible. Entonces, por poner un ejemplo, esas dos grandes jugadores en este plano, pues tienen intereses muy diferentes. Lo que preocupa, que no llega a ser una teoría de la conspiración, pero es muy preocupante, es que hay ocasiones donde los intereses pueden confluir. Entonces, imagínate el gobierno chino, que tiene un interés en tener un control férreo sobre su población, y empresas de tecnología que también tienen un interés en vigilar a sus usuarios. Y entonces es esa confluencia que puede ser la que lleguemos a tener como un sistema autoritario que sea muy difícil de luchar en contra y que esté apoyado por empresas grandes con intereses que coinciden con el Estado. Llegaremos un poco más adelante a esa cuestión de la legislación, porque creo que es clave, y además creo que hable un universo absolutamente nuevo, también a la hora de interpretar qué es un Estado liberal legislando cosas para proteger precisamente a su ciudadanía. Pero también me interesó muchísimo cuando señalas en el libro que la privacidad no es una cuestión individual, que es la tentación que todos tenemos, ¿no? Y creo que también esa es una de las consecuencias más viciadas, a lo mejor, del liberalismo peor entendido o menos clásico, que es esa consideración de que como uno puede hacer lo que quiera, uno puede brindar sus datos o ser un imprudente y un temerario en la gestión de su propio rastro digital. Pero tu libro explica muy bien que cada vez que nos sometemos dolosamente o que voluntariamente estamos dispuestos a jugar algunos riesgos, por ejemplo, al hacernos análisis de DNAs para conocer cuáles son nuestros ancestros, no estamos simplemente exponiendo nuestra parcela de privacidad, sino que la privacidad
expone también a familiares, a personas que tenemos cerca y que incluso tiene que ser una partida que se juega desde lo colectivo, porque también las inferencias sociales que se generan de los macrodatos puede que no nos afecten personalmente, pero sí afectan al ecosistema democrático en el que estamos viviendo. Entonces, no sé si podrías desarrollarnos un poco más esa idea, porque sí creo que es muy novedosa. Sí, creo que hay un gran malentendido de esto, ¿no? Que la privacidad es algo individual, no solamente individual, sino como es una preferencia personal. Es como si te gusta el chocolate o la vainilla y da igual, ¿no? Y si no te gusta el chocolate, pues no tiene nada de malo y nadie te puede decir lo contrario. Y creo que hay varias fuentes de por qué pensamos en esto. Una es que, por supuesto, de nuevo, esta narrativa le conviene muchísimo a las tecnológicas. Otra es, como dices, un poco el liberalismo malentendido, que ha llevado como a un individualismo bastante extremo. Pero otra es que toda esta gente, o no toda, pero mucha gente que ha creado Silicon Valley, que hasta la fecha son pues, los venture capitalists más importantes y demás, los inversores, son libertarios, anárquicos, que creen en que el Estado no tendría que existir y que el individuo se puede valer por sí mismo y todo ese tipo de ideología, ¿no? Que va muy bien con esta idea de que, bueno, tus datos son tuyos y tú haces lo que quieras con ellos. Pero en realidad la privacidad es colectiva, por lo menos por dos razones. Por una parte, como decías, cada vez que expones tu privacidad, estás exponiendo a otros. Es muy raro el dato personal que es realmente personal. Y hay otra fuente del malentendido, ¿no? Que cuando hablamos de datos personales, pues parece paradójico decir que son algo colectivo y que son algo político. El adjetivo personal parece que es como muy individual. Pero cuando, por ejemplo, das tus datos sobre localización, pues estás exponiendo a tus vecinos, a la gente con quien trabajas. Cuando das datos sobre tu personalidad, estás dando datos sobre gente que comparte esas características. Y, por supuesto, cuando das datos genéticos, no solamente estás compartiendo datos de tus padres, tus hijos, tus hermanos, primos, sino también de gente muy lejana a la que nunca has conocido y nunca vas a conocer, pero que a través de tus genes se pueden inferir cosas y puede acabar, por ejemplo, negándoles un seguro de vida en Estados Unidos o incluso deportándolos, que ya ha habido casos en donde se usa la información genética para esto. Y la segunda razón por la cual la privacidad es colectiva es porque cada vez que das tus datos tiene un efecto en la gente a tu alrededor. Entonces, quizás el ejemplo más paradigmático, pero hay muchos, es Cambridge Analytica, por supuesto. Solamente 270.000 personas dieron sus datos de manera voluntaria a la firma, a Cambridge Analytica, y con esos datos la firma accedió a los datos de 87 millones de personas que eran amistades, amigos en Facebook de estas 270.000 personas, y estos 87 millones no tenían ni idea, ni consintieron, ni sabían, ni nada, y con esos datos se creó una herramienta para perfilar a los votantes alrededor del mundo. Entonces es un ejemplo muy, muy claro como estas 270.000 personas no tenían la autoridad moral para vender sus datos por un dólar, que fue lo que vendieron. En realidad, lo que hicieron fue vender su democracia y la nuestra por $1. Y eso quiere decir que los datos personales no son como la propiedad privada. Y es una de las muchas razones por las cuales no son como la propiedad privada. Porque los individuos no tenemos la autoridad moral para vender esos datos porque tienen efecto sobre la sociedad y sobre gente a nuestro alrededor. Sí, yo creo que ese es uno de los lugares donde algunas categorías del liberalismo se han demostrado más obsoletas, ¿no? La clave liberal asume el derecho de propiedad como la metáfora perfecta a partir de la cual se construyen el resto de los derechos, y el problema de los datos es que cuando alguien toma un dato nuestro no nos desaparece, no es que lo perdamos, es decir, no es un bien privativo que uno lo custodie y que si te lo roban desaparece, sino que lo pueden replicar, y eso nos hace que en ocasiones, bueno, pues no nos demos cuenta de que hay también, digamos, un hurto de algo que debería custodiarse. Pero señalabas también, o al hilo de la privacidad tenemos, creo que asumir que la privacidad responde también a una construcción cultural, ¿no? Hay una historia, bueno, hay una enciclopedia preciosa que es la historia de la vida privada, y esa vida privada está también intervenida por dispositivos, tensiones, tendencias culturales que van cambiando. Y más allá de que estemos dejando una huella digital o que se estén recopilando datos que pueden utilizarse en contra nuestra, no sé si el desarrollo de determinadas tecnologías ha generado también una cultura del exhibicionismo que podría ser mala en sí misma. Es decir, que aunque consiguiéramos, y llegaremos a esa parte legislativa, legislar en términos muy protectivos, sobre todo en los estadios más jóvenes del desarrollo de una vida, pienso en los adolescentes, en la infancia tardía,
esa cultura de la exhibición, esa pérdida de lo íntimo, de lo privado, de esos lugares donde tenemos que estar a solas con nosotros mismos o administrar muy conscientemente quiénes queremos que vean algo, ha desaparecido y parece que los estudios indican que eso está resintiendo de una manera muy clara el bienestar y la felicidad de las personas. Las tasas de suicidio están disparadas y hay una correlación inmediata entre el uso de redes sociales y tasas de suicidio. Y no sé si eso también afecta, es decir, si podríamos operar, y también como filósofos morales, una reconstrucción de una cultura de la privacidad más allá de esa cuestión del dato. Me encanta que ligues estos dos temas, ¿no? La variación cultural y el efecto sobre el bienestar, porque muchas veces no se ligan y ese es un problema. Hace años, cada vez lo escucho menos, la verdad, pero hace años me encontraba todo el tiempo con gente que me decía, bueno, pero la privacidad es cultural. Y la implicación era que, bueno, que la privacidad es relativa, que todas las culturas son igual de buenas, que a unas les importa la privacidad y a otras no, ¿no? Y muchas veces citaban a China como un ejemplo en donde a la gente no le gusta o no le importa la privacidad porque es una cultura muy colectiva. Bueno, en primer lugar, ahora resulta que a los chinos sí les importa mucho la privacidad y acaban de pasar una de las legislaciones más estrictas de privacidad en el mundo. Y que a los ciudadanos chinos les preocupa la privacidad por muchas de las razones que nos preocupan a nosotros, ¿no? Pues porque a nadie le gusta sufrir discriminación, porque a nadie le gusta que le roben, etcétera, etcétera. Y a pesar de que sí hay mucha variación cultural en la privacidad, y esa enciclopedia que citas es absolutamente maravillosa y tiene ejemplos increíbles, lo que es interesante es que en todas las culturas hay privacidad. Se puede expresar de diferente manera, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, pues lo que significa estar desnudo en Europa no es lo mismo que lo que significa estar desnudo en ciertas tribus africanas, ¿no? Lo que tendemos a pensar como la parte más privada del cuerpo no necesariamente es la misma. Pero de que existe una concepción de que el cuerpo es algo privado, o por lo menos partes del cuerpo es algo privado, eso es muy universal. Y de la misma manera, las razones por las cuales protegemos la privacidad son muy universales. Y para ponerlo como en términos muy generales, es que mientras más sepan otros de ti, más vulnerable eres a ellos. Básicamente, la pérdida de privacidad facilita los abusos de poder. Y en ese sentido, por supuesto que la privacidad puede variar en culturas, pero no todas las culturas son igualmente buenas para el bienestar humano. O sea, claramente una cultura, por ejemplo, en donde se perdone mucho más la violencia, es una cultura que tiende a llevar a estados más bajos de bienestar. Y efectivamente lo que dices es muy cierto. Estamos viendo unas tendencias muy preocupantes en adolescentes, en particular en adolescentes mujeres, de tendencias al suicidio, al autodaño, depresión y demás. Y me preocupa mucho que estemos educando a gente que nunca ha tenido el privilegio de la privacidad. Siento que la privacidad es algo muy importante para convertirte en adulto. Cuando eres adolescente es el momento de cometer errores, de explorar, de hacer el ridículo. Y si sabes que todo lo que estás haciendo y todo lo que estás diciendo se está grabando y en cualquier momento podría usarse en tu contra, ya sea hoy o en 10 años cuando quieras ser un político o cuando quieras pedir un trabajo, vas a ser mucho más cauteloso. No vas a intentar explorar los límites, vas a querer protegerte. Y eso a mí me preocupa que estemos educando no a ciudadanos, sino a sujetos. Entonces, bueno, en el libro tengo una sección sobre eso y creo que es algo que también me preocupa porque le estamos enseñando a los niños y a la gente joven que los derechos no valen para nada, que son algo que está en papel, ¿no? Porque esto del derecho a la privacidad, ¿qué van a pensar alguien que nació hace 10 años sobre el derecho a la privacidad? Que es un poema bonito, pero que no... Estamos en un momento de la historia en donde la mayor parte del Internet se financia a través de un modelo de negocio que depende de la violación sistemática del derecho a la privacidad. Es alucinante si lo piensas. No, da muchísimo miedo y has citado algo que abre, es una pena que no tengamos mucho más tiempo para hablar porque son muchas las cuestiones relevantes que tocas, pero hablabas de esa noción de sujeto y no sé si tú como profesora estás empezando a detectar algo que yo sí veo entre mis alumnos y planteo ahora una dicotomía que es ¿qué elegirían nuestros jóvenes? Si ser sujetos felices o ciudadanos infelices, ciudadanos plenos infelices. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra generación, Carissa es mucho más joven que yo, pero podemos compartir generación,
la democracia era un elemento dado, era un elemento que no se disputaba. Todos asumíamos que una de las conquistas del Occidente desarrollado eran los regímenes democrático-liberales, donde había un imperio de la ley y debía perpetuarse. Sin embargo, a las generaciones de los más jóvenes es evidente que la democracia liberal en parte les ha fallado, o tienen la sensación de que les ha fallado. Y existen modelos a lo largo del mundo que plantean posibles vidas que están mucho más desprotegidas en términos de derechos civiles, pero que podrían procurar marcos de bienestar que fueran compatibles con esa sujeción. No digo que existan de verdad, pero creo que esa es una alternativa donde yo cada vez me encuentro con más alumnos que me dicen: ¿por qué vamos a defender una democracia si la democracia no me permite tener una casa, una familia, una vida feliz? Si hubiera un régimen que verdaderamente pudiera garantizarme eso, lo abrazaría sin duda. Y creo que ese es uno de los retos, y el establecer si deberíamos abrazar la condición de ciudadanía por encima de todas las cosas, aunque fuéramos menos felices, o si, pese a todo, y como algunos liberales también defenderían, liberales, insisto, en el sentido más clásico, no hay mejor camino a la felicidad hacia la vida próspera que precisamente el cultivo de una ciudadanía que proteja sus derechos civiles. Entonces, no sé si tú también estás empezando a detectar, digamos, ese riesgo o ese pulso antidemocrático entre los más jóvenes. Sí, hay algo de eso. Me preocupa más en Inglaterra que en España. Bueno, no he dado clases en España, pero tengo la sensación de que en España hay mucho más una cultura de la ciudadanía que se pasa de generación en generación. Pero, por ejemplo, con mis estudiantes en Inglaterra, recientemente les he preguntado a cuántos de ellos han estado en alguna protesta en su vida. Y la mayoría no ha estado nunca en una protesta. Los únicos que habían estado en una protesta eran los ciudadanos europeos no ingleses. Y entonces, por una parte, me da cierto consuelo ver que están realmente alarmados ante la situación que están experimentando y que muchas veces apelan a derechos y a la pérdida de derechos, como que en el discurso veo que les preocupa y me identifico con ellos y siento que somos parte del mismo grupo, pero en las acciones no lo veo. No veo que estén saliendo a la calle a protestar, no veo que les estén contactando a sus representantes políticos y, sobre todo, que, bueno, yo estoy dando clases evidentemente a estudiantes muy privilegiados, incluso los que no son privilegiados se vuelven privilegiados a través de estudiar en una universidad tan prestigiosa como Oxford, y un año antes de que se gradúen, les ofrecen un trabajo con un salario de 10 veces lo que yo gano y no hay chaval que lo rechace. Y eso me preocupa muchísimo porque estamos perdiendo todo el talento y el mejor talento a empresas que tienen una visión del futuro que a mí me parece muy distópica. Sí, esta idea de la precarización de la academia, que es relativa, es decir, porque se tiene que medir con las alternativas laborales posibles, y desde luego también acontece en España, liga muy bien con una de las últimas cosas que querría referir, y es un momento que a mí me parece singularmente brillante y lúcido de tu texto, es cuando señalas que la democracia liberal descansa fundamentalmente sobre la prensa libre, el poder judicial independiente y los entornos académicos. Algo que no siempre se menciona, ¿no? Esos entornos académicos, la necesidad de que existan universidades donde se ejerza libremente la palabra y la investigación, pero me voy a quedar con esa última parte de la prensa libre, porque también en tu libro dices una cosa que creo que es muy destacable, y es que tenemos que comprar periódicos para que la prensa trabaje para nosotros. Porque si no pagamos por una prensa de calidad, si no somos capaces de invertir en un acceso a una información que sea veraz y que sea de calidad, la prensa estará trabajando para otros, ¿no? Que allí donde haya, digamos, un acceso a la información libre, probablemente no sea libre, sino que estamos pagando un precio que no es inmediatamente visible. Y el Internet ha cambiado radicalmente nuestra relación con la prensa para mal, porque la prensa ha perdido ese vínculo bastante íntimo entre prensa y lector, y se han interpuesto pues, plataformas como Facebook y Twitter entre nosotros, y al punto que ya nadie compra periódico en papel, ¿no? o casi nadie. Y hasta hace unos años, ahora creo que va cambiando un poco la situación, pero hasta hace unos años la mayoría de los adultos leía la prensa a través de las redes sociales, que les da un poder a las redes sociales brutal, y también obliga a la prensa pues, a ofrecer determinado tipo de contenido que satisfaga al algoritmo y no a la democracia o a la ciudadanía. Entonces sí me parece fundamental pagar por la prensa para que trabaje para nosotros, y recientemente he estado leyendo un libro de historia que hacía el vínculo entre cómo cuando la prensa se debilita, y en épocas en donde todavía no había surgido
y se había institucionalizado, había mucho más tendencia a lo que, bueno, entonces no se llamaba, pero llamaríamos como fake news, gasto en charlatanería y un poco una pérdida de confianza en los expertos y todo eso, ¿no? Entonces, pero normalmente era porque la prensa no estaba fuerte por otras razones y venía como esta ola, ¿no? Y ahora, no sé, creo que la dirección también va en ambas direcciones, pero es algo que pensar. Sí, pues una última pregunta, porque no podemos prolongarnos muchísimo más, pero no sé si, por cerrar con un broche optimista, no sé si elementos como la posverdad o como las fake news o como los abusos de la proliferación de opiniones indómitas alrededor de Internet, si ese abuso no va a ser el exceso que va a volver a exigir la existencia de jerarquías epistémicas. Cabeceras de periódicos de calidad, académicos de calidad, juicios expertos que finalmente vengan a oponerse, digamos, a ese régimen de la opinión de los iguales, donde en principio, y lo hemos visto con el COVID, por ejemplo, amagaba con valer lo mismo la opinión sobre un virus de una actriz que la de un virólogo, ¿no? Y creo que nos hemos expuesto tantísimo a determinados riesgos que ojalá esto sirva, bueno, pues también como vacuna, ¿no?, para prevenirnos y volver a legitimar determinadas autoridades epistémicas. No sé si tú crees que empieza a notarse ese brote, que, por ejemplo, el abuso de la posverdad ha hecho que se comience a hablar de veracidad informativa con mucha más rotundidad, o si eres pesimista y crees que vamos hacia un muy mal lugar. No me queda claro todavía, no lo veo claro. Yo pensé que la pandemia iba a tener más un efecto de volver a los expertos y no ha tenido tanto como me lo imaginaba, no solamente ya de la ciudadanía, sino de los gobiernos. O sea, gobiernos pues de los que esperabas algo mejor, que claramente estaban tomando decisiones en base a las elecciones, en base a la popularidad, a miles de cosas, y que los expertos les pedían, por favor, no hagas esto, y nada, ¿no? Entonces, no me queda claro, pero para terminar con una nota optimista, creo que la privacidad, el panorama de la privacidad ahora mismo es tan de pena que es realmente insostenible. Y estamos viendo cambios y pasos en la dirección correcta. Por supuesto, el Reglamento General de Protección de Datos fue un hito histórico que, por muy limitado que sea y con muchos defectos, era lo mejor que podíamos obtener en ese momento y cambió el discurso global. Estados Unidos está discutiendo una ley federal de privacidad que creo que es cuestión de tiempo para que exista, y ha habido legislación importante, por ejemplo, en California, protegiendo la privacidad. Las penalizaciones por cuestiones de privacidad se han multiplicado por 7 en los últimos años. Claramente vamos a más legislación de la inteligencia artificial. La gente está más consciente de la situación. No creo que la batalla esté ganada, ni mucho menos, y todavía puede haber mucho que vaya mal, pero creo que tenemos realmente una muy buena oportunidad de tomar las decisiones adecuadas para garantizar que la democracia sea fuerte en el futuro y para dejarle a la siguiente generación un mundo por lo menos tan bueno como el que nos tocó a nosotros. Pues, Carissa, tenemos que dejarlo aquí. El tiempo te ha salvado de la última pregunta, que ya no voy a hacer, y era que nos contaras qué apps tienes en tu teléfono móvil para seguir tu consejo, pero ahora te vas a librar por la hora. Y bueno, me han encargado a mí que de tu mano cerremos esta jornada, este foro I+D+C del Círculo de Bellas Artes dedicado a los retos de la comunicación. Ha sido un placer conversar contigo, ojalá repitamos pronto y ojalá en carne y hueso y de manera presencial, y gracias a todas las personas presentes y a quienes han estado siguiendo este foro y a quienes lo están siguiendo también a través de Internet. Así que muchísimas gracias y espero que nos veamos todos muy pronto. Muchísimas gracias.